Sofía Monterrubio había gastado más de 200,000 pesos en los mejores talleres de la Ciudad de México, 15 mecánicos certificados, 3 ingenieros automotrices con doctorados en el extranjero y hasta un especialista traído desde Detroit. Ninguno pudo resolver el problema de su Cadillac Eldorado 1959. El auto que su abuelo le había dejado como única herencia real permanecía muerto, silencioso, burlándose de todo su dinero y sus conexiones, hasta que ese martes por la tarde, desesperada y humillada, terminó en un taller de Tepito donde un joven mecánico, con las manos manchadas de aceite y un overol desgastado, le dijo algo que la dejó helada. «Señorita, esto lo arreglo en 10 minutos». Y lo hizo, pero lo que ninguno de los dos sabía es que ese Cadillac guardaba un secreto que conectaba sus vidas de formas imposibles, y que esos 10 minutos cambiarían todo para siempre. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Tepito. Darío Morales Ramos se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa que se sumaba a las otras 20 que ya decoraban su rostro. Tenía 25 años, pero sus manos parecían las de alguien que había vivido 2 vidas completas. Cada callo, cada cicatriz, cada línea grabada en su piel morena contaba una historia de motores rescatados, de piezas imposibles encontradas en el mercado de refacciones, de noches trabajando bajo una lámpara colgante que amenazaba con desprenderse del techo en cualquier momento. Su taller no era gran cosa. Una cortina metálica oxidada que rechina cada vez que la abría. Un piso de concreto agrietado, manchado con aceite de décadas. Herramientas colgadas en un tablero de madera que su padre le había ayudado a instalar cuando tenía 12 años. Pero era suyo, o al menos eso le gustaba pensar, aunque técnicamente todavía le debía 3 meses de renta a don Esteban, el casero que milagrosamente tenía más paciencia que sentido común para los negocios. «Darío», gritó su padre desde la entrada del taller, «ya me voy, mijo. No te olvides de comer algo, ¿eh? No solo café y cigarros». Vicente Morales Ramos tenía 58 años, y cada uno de ellos pesaba sobre sus hombros encorvados. 30 años trabajando como conserje en el edificio corporativo Monterrubio, en Polanco, le habían dado un sueldo modesto, rodillas destruidas y un profundo conocimiento de cómo la gente rica trataba a los que consideraban invisibles. Usaba su uniforme de conserje impecablemente planchado. A pesar del calor sofocante, tenía ese orgullo silencioso de los hombres que han trabajado honestamente toda su vida sin recibir más que migajas. «Tranquilo, jefe», respondió Darío, asomándose desde debajo de un Volkswagen Sedán del 87. «Tengo unos tacos que me trajo doña Lupita en la mañana. Esos tacos ya tienen 8 horas. Están más viejos que mi matrimonio», bromeó Vicente, aunque había algo de verdad en sus palabras. La madre de Darío los había abandonado cuando él tenía 6 años, dejando una nota de 3 líneas sobre la mesa de la cocina y un vacío que ninguno de los dos había logrado llenar completamente. «El matrimonio tuyo duró 3 años, papá. Los tacos siguen siendo más frescos». Vicente soltó una risa corta y negó con la cabeza. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. «Eres bueno en esto, mi hijo, muy bueno. No dejes que nadie te diga lo contrario, ¿ok? No importa de qué colonia vengas o qué apellido tengas, tus manos valen oro». Darío sintió ese nudo familiar en la garganta. Su padre nunca había sido efusivo con las palabras, así que cuando decía algo así, significaba el mundo entero. «Gracias, jefe. Ahora vete o vas a llegar tarde, y la señora Contreras te va a regañar otra vez». Vicente se rió y salió del taller, arrastrando ligeramente su pierna derecha, secuela de una caída por las escaleras del edificio 5 años atrás. Una caída de la que nunca recibió compensación porque, según el abogado de la empresa, había sido negligencia personal. Darío había querido demandar, hacer escándalo, pero su padre lo había detenido. «No se pelea contra los que tienen dinero, mijo. Solo te aplastan y te dejan peor de lo que estabas». Darío volvió a meterse debajo del Volkswagen, ajustando la transmisión que había estado dando problemas. El dueño era don Raúl, un vendedor de periódicos que necesitaba su coche para hacer las entregas cada madrugada. Le había prometido tenerlo listo para el día siguiente, y Darío Morales cumplía sus promesas, aunque eso significara trabajar hasta las 3 de la mañana. Estaba tan concentrado en su trabajo que casi no escuchó el sonido, pero cuando finalmente registró en su cerebro, se quedó paralizado. Era inconfundible. El rugido profundo, poderoso, musical de un motor V8 de los años 50,
un sonido que ya casi no existía en las calles modernas de la ciudad. Ahogado por los motores eficientes, pero sin alma de los coches contemporáneos, salió rodando de debajo del Volkswagen y se puso de pie de un salto, limpiándose las manos instintivamente en su overol azul marino que alguna vez había sido de su padre y que ahora le quedaba perfectamente. El sonido se acercaba y cuando dobló la esquina, Darío sintió que el corazón se le detenía por completo. Era un Cadillac Eldorado 1959, verde menta impecable, cromados brillando bajo el sol como espejos recién pulidos, llantas de banda blanca sin una sola mancha, interiores de cuero color crema que se veían suaves como mantequilla incluso desde la distancia. Era una obra de arte sobre ruedas, una pieza de museo que no tenía ningún derecho a estar en las calles polvorientas de Tepito, pero lo más impresionante no era el coche, era la mujer que lo conducía. Sofía Monterrubio bajó del Cadillac con la gracia natural de alguien que nunca había tenido que preocuparse por tropezar, por caerse, por parecer menos que perfecta. Tenía el cabello largo, castaño oscuro, cayendo en ondas perfectas sobre los hombros de su blazer color crema, que probablemente costaba más que 3 meses de renta del taller de Darío, falda a juego, tacones que no tenían ninguna razón práctica de existir, un collar de perlas que atrapaba la luz del sol. Parecía sacada de una revista de moda italiana, completamente fuera de lugar, entre los puestos de tacos y las tiendas de refacciones usadas. Sus ojos, color miel, escanearon el taller con una mezcla de desesperación y algo que Darío no pudo identificar de inmediato. ¿Vergüenza? ¿Orgullo herido? «¿Este es el taller de mecánica?», preguntó con una voz suave pero firme. Con ese acento refinado de las zonas caras de la ciudad, Darío se dio cuenta de que había estado mirándola fijamente como un idiota, y se aclaró la garganta. «Sí, señorita, taller Morales, ¿en qué puedo ayudarla?». Sofía miró hacia el Cadillac, y luego de vuelta a Darío. Había algo vulnerable en su expresión que contrastaba completamente con su apariencia de mujer que lo tenía todo bajo control. «Este coche perteneció a mi abuelo. Murió hace 6 meses y me lo dejó en su testamento. Es lo único real que me dejó. No dinero o acciones o propiedades. Solo este coche». Darío asintió sin saber muy bien qué decir. La gente con dinero tenía formas extrañas de valorar las cosas. «El problema es que hace 3 semanas dejó de funcionar», continuó Sofía, y su voz se quebró ligeramente. «He llevado este Cadillac a 15 talleres diferentes, 15, los mejores de la ciudad, mecánicos con certificaciones internacionales, ingenieros con doctorados. Gasté más de 200,000 pesos y ninguno, absolutamente ninguno, pudo arreglarlo». Se detuvo, mirando directamente a Darío, con esos ojos dorados que parecían ver a través de él. «Alguien me dijo que había un mecánico en Tepito que podía arreglar cualquier cosa, que tenía manos mágicas, que si alguien podía salvar mi Cadillac eras tú. Sé que probablemente suena ridículo que esté aquí después de haber ido a talleres que cobran 5 veces más, pero…». Su voz se quebró completamente. «Es lo único que me queda de él. Lo único real». Darío sintió algo moverse en su pecho. Había escuchado miles de historias de clientes desesperados, pero había algo genuino en el dolor de esta mujer, algo que iba más allá del dinero o el estatus. «Déjeme verlo», dijo simplemente. Caminó hacia el Cadillac, y mientras se acercaba, sintió esa familiar descarga de adrenalina que siempre experimentaba frente a un reto mecánico. Pasó su mano por el cofre brillante, sintiendo el metal tibio por el sol. Este coche había sido amado, cuidado, preservado como un tesoro. «¿Qué le dijeron los otros mecánicos?», preguntó mientras abría el cofre. «De todo», respondió Sofía, acercándose. «Que era la bomba de combustible, que eran las bujías, que era el distribuidor, que era el carburador, que era el sistema eléctrico completo. Cada uno me dio un diagnóstico diferente. Cambiaron piezas, ajustaron cosas, cobraron fortunas. Y el coche sigue igual, muerto». Darío se inclinó sobre el motor, y lo que vio lo hizo sonreír. Era una belleza de motor V8, 485 pulgadas cúbicas de puro poder estadounidense vintage. Todo estaba increíblemente limpio, casi como si el coche hubiera salido ayer de la fábrica. Alguien había amado profundamente este vehículo. Revisó las conexiones eléctricas, perfectas. Revisó las bujías, nuevas, probablemente cambiadas por alguno de esos 15 mecánicos caros. Revisó la bomba de combustible, funcionando impecablemente. Revisó el distribuidor, sin problemas. «¿Puedo intentar arrancarlo?», preguntó. «Claro», respondió Sofía, entregándole las llaves con manos temblorosas. Darío se metió en el asiento del conductor y por un momento
se permitió apreciar el interior. El olor a cuero viejo, el tablero de instrumentos cromado, el volante enorme, se sentía como viajar en el tiempo. Giró la llave. El motor intentó arrancar, dio vueltas, tosió, pero no prendió. Exactamente como Sofía había descrito, Darío escuchó atentamente. Había combustible llegando, había chispa, había compresión. Todo estaba ahí. Entonces, ¿por qué no arrancaba? Salió del coche y volvió a inclinarse sobre el motor. Sofía lo observaba con una mezcla de esperanza y escepticismo que le resultaba familiar. Era la misma mirada que le daban los clientes que llegaban como último recurso, esperando un milagro, pero sin creer realmente que fuera posible. Y entonces lo vio algo tan simple, tan absurdamente básico, que casi se rió en voz alta. No puedo creerlo, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, acercándose rápidamente. Darío extendió la mano y con 2 dedos, simplemente 2 dedos, reconectó un cable que estaba desconectado del solenoide del arranque. Un cable que probablemente algún mecánico despistado había desconectado durante alguna de las 15 revisiones, y había olvidado volver a conectar. Intente arrancar ahora, dijo, casi sin poder contener la sonrisa. Sofía lo miró con incredulidad. Subió al coche, giró la llave y el Cadillac rugió a la vida. El motor ronroneó perfectamente, con ese sonido profundo y poderoso que solo los V8 Vintage pueden producir. Suave, constante, glorioso. Sofía se quedó paralizada al volante, escuchando el motor, y luego comenzó a llorar. No eran lágrimas delicadas. Era un llanto profundo, liberador, de alguien que había estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. Darío se quedó de pie junto al coche, sin saber qué hacer, sintiéndose incómodo pero también conmovido. Después de un momento, Sofía apagó el motor, salió del coche y lo miró con los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido, todo rastro de perfección aristocrática, completamente destruido. ¿Cuánto tiempo te tomó?, preguntó con voz temblorosa. Darío miró su reloj desde que había abierto el cofre hasta que había reconectado el cable. 10 minutos, respondió honestamente. Sofía soltó una risa que era mitad alegría, mitad histeria. 10 minutos, gasté 200,000 pesos. 3 semanas de mi vida, humillación tras humillación con mecánicos que me trataron como idiota, y tú lo arreglaste en 10 minutos. A veces las soluciones más simples son las que se nos escapan, dijo Darío, sin saber muy bien qué más decir. ¿Cuánto te debo?, preguntó Sofía sacando su cartera de diseñador. 300 pesos, respondió Darío. Sofía se quedó congelada. ¿300 pesos? ¿Estás bromeando? No, señorita. Fue un trabajo de 10 minutos. 300 pesos es justo, pero acabas de hacer lo que 15 mecánicos certificados no pudieron hacer. Acabas de salvar algo que significa todo para mí. 300 pesos es un insulto. Darío se encogió de hombros. Mi papá siempre me enseñó a cobrar justo. No porque alguien tenga dinero significa que debo robarle. 300 pesos por 10 minutos de trabajo es más que justo. Sofía lo miró como si acabara de hablar en un idioma extraterrestre. Lentamente sacó 6 billetes de 500 pesos de su cartera y se los extendió. 3,000 pesos. Y no es negociable, considéralo, un bono por salvar mi cordura. Darío quiso protestar, pero algo en la mirada de Sofía le dijo que sería inútil. Tomó el dinero con cuidado, como si fueran papeles sagrados. Gracias, señorita. Sofía. Mi nombre es Sofía Monterrubio. El apellido golpeó a Darío como un puño en el estómago. Monterrubio. El mismo apellido del edificio donde su padre había trabajado durante 30 años como conserje invisible. El mismo apellido de la familia que había construido un imperio automotriz, mientras gente como su padre limpiaba sus baños y lustraba sus pisos. Monterrubio, repitió, y algo en su voz cambió. Sofía lo notó inmediatamente. ¿Conoces a mi familia? Mi papá ha trabajado 30 años como conserje en su edificio corporativo en Polanco. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Sofía abrió la boca para decir algo, pero Darío la interrumpió. Pero eso no cambia nada, su coche está arreglado. Fue un placer ayudarla. Sofía asintió lentamente, percibiendo la tensión súbita. Se metió en el Cadillac, encendió el motor y antes de irse, bajó la ventana. Gracias, Darío Morales. De verdad, no tienes idea de lo que esto significa para mí. Y se fue, dejando solo el eco del motor V8 y una nube de polvo en su estela. Darío se quedó mirando la calle vacía, apretando los 3,000 pesos en su mano, sintiendo que algo había cambiado. No sabía qué, pero algo definitivamente había cambiado. Vicente Morales llegó a casa esa noche más cansado de lo usual.
Su apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio sin elevador era pequeño pero limpio, decorado con los mismos muebles que había comprado hace 20 años, cuando todavía tenía esperanzas de una vida mejor. La pintura de las paredes se descascaraba en las esquinas, la tubería hacía ruidos extraños por las noches, pero era su hogar. Darío estaba en la cocina, calentando los tacos que doña Lupita le había traído en la mañana y que, efectivamente, ya tenían 8 horas de antigüedad. Cuando vio entrar a su padre, notó inmediatamente que algo andaba mal. Vicente tenía esa mirada distante que significaba que algo lo estaba carcomiendo por dentro. «¿Qué pasó, jefe?», preguntó Darío, sirviendo los tacos en 2 platos desparejos. Vicente se dejó caer en una silla de la cocina con un suspiro profundo. «Hoy en el trabajo pasó algo extraño. Te corrieron porque si esos...». Darío sintió la rabia subiendo por su garganta. «No, nada de eso». Vicente levantó la mano. «Es sobre el edificio, sobre la familia Monterrubio». Darío se quedó paralizado, el plato a medio camino hacia la mesa. «¿Qué hay con ellos?». «Hoy llegó la nieta del viejo don Emiliano, Sofía se llama. Nunca la había visto antes en persona, solo en fotos en las oficinas. Es el vivo retrato de su abuelo. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. Hoy vino a mi taller», dijo Darío, sentándose lentamente. «Con un Cadillac del 59 que era de su abuelo. Le arreglé el coche». Vicente levantó la vista bruscamente. «¿De verdad te dijo algo? ¿Te reconoció el apellido?». «Le dije que trabajas como conserje en su edificio». Se puso incómoda y se fue. Vicente asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía. «Don Emiliano Monterrubio», dijo después de un largo silencio, «era un hombre complicado. Tú nunca hablas de él», observó Darío. «En 30 años trabajando ahí, casi nunca lo mencionas, porque hay cosas que es mejor dejar enterradas, mijo». Pero Darío conocía a su padre, y cuando decía que había cosas mejor enterradas, generalmente significaba que eran cosas que dolían demasiado como para desenterrarlas. «Cuéntame», insistió Darío. «¿Qué pasó?». Vicente tomó aire profundamente, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba el vaso de agua que Darío le había servido. «Cuando empecé a trabajar en ese edificio, tenía 28 años. Era 1995. Acababa de separarme de tu mamá. Tú tenías solo 1 año. Necesitaba desesperadamente trabajo estable, algo que me diera seguro médico para ti». Darío asintió, animándolo a continuar. Don Emiliano en ese entonces tenía 65 años, pero seguía yendo a la oficina todos los días. Era un hombre imponente, alto, con ese porte que tienen los que han mandado toda su vida. Pero conmigo era diferente. ¿Diferente cómo? Me hablaba, no como los otros ejecutivos que me miraban como si fuera parte del mobiliario. Don Emiliano me preguntaba cómo estabas tú, cómo iban tus estudios, si necesitabas algo. «Me regaló tu primera bicicleta, ¿te acuerdas?». Darío recordaba esa bicicleta roja. Había sido su tesoro más preciado hasta que se la robaron cuando tenía 10 años. «Siempre pensé que la habías comprado tú», dijo Darío, sorprendido. «No podía permitirme ese lujo en ese entonces. Don Emiliano la compró y me la dio, diciendo que todos los niños merecían una bicicleta. Y cuando te enfermaste con neumonía a los 3 años, y el seguro no quería cubrir el tratamiento completo, él pagó la diferencia. Anónimamente. Nunca me lo dijo directamente, pero yo lo supe». Darío sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida había pensado que eran solo él y su padre contra el mundo. Nunca supo que alguien más había estado ahí, silenciosamente ayudándolos. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué haría eso por nosotros?». Vicente se quedó en silencio durante largo rato, mirando sus manos callosas. Las mismas manos que habían limpiado y pulido y cargado durante 30 años. Una noche, hace como 15 años, don Emiliano se quedó trabajando hasta muy tarde. Todos se habían ido ya. Yo estaba terminando de limpiar su oficina cuando lo encontré sentado en su escritorio, llorando. Un hombre de 80 años, uno de los empresarios más poderosos de México, llorando como un niño. «¿Por qué?». Me dijo que había dedicado toda su vida a construir un imperio, pero había destruido su familia en el proceso. Su hijo, el papá de Sofía, murió en un accidente de coche cuando ella tenía solo 2 años. La mamá de Sofía culpó a don Emiliano. Dijo que su hijo había estado manejando borracho porque su padre le había dicho que era un fracaso, que nunca sería suficientemente bueno para manejar el negocio familiar. Después del funeral, la mamá de Sofía desapareció. Se fue a Europa, abandonó a la niña. Don Emiliano tuvo que criar a su nieta solo, cargando con esa culpa. Darío escuchaba en silencio, tratando de reconciliar esta historia con la imagen de la mujer perfectamente vestida,
que había llegado a su taller esa tarde. Esa noche, continuó Vicente, don Emiliano me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: Vicente, tú eres mejor padre para tu hijo de lo que yo jamás fui para el mío. Él tiene amor, tiene dignidad, tiene un padre que lo conoce. Mi hijo tenía dinero, pero nunca tuvo a su padre y ahora está muerto, y yo tengo que vivir con eso cada día. Las lágrimas corrían por las mejillas de Vicente ahora, y Darío sintió su propia garganta cerrarse. Desde esa noche, don Emiliano me ayudó siempre que pudo, no porque sintiera lástima, sino porque creo que en mí veía la oportunidad de hacer algo bueno, de ayudar a un padre y un hijo a tener la oportunidad que él desperdició. ¿Por qué nunca me contaste esto?, preguntó Darío, su voz apenas un susurro. Porque no quería que te sintieras en deuda con nadie. No quería que crecieras pensando que nuestra vida dependía de la caridad de un hombre rico. Quería que supieras que llegamos hasta aquí por nuestro propio esfuerzo, por nuestro trabajo honesto. Pero sí dependimos de él, papá. Si no hubiera pagado mi tratamiento cuando tenía 3 años. Pero también trabajé 30 años para esa familia, interrumpió Vicente con firmeza. 30 años limpiando, cargando, siendo invisible. Así que no le debemos nada a nadie. Don Emiliano hizo lo que hizo porque quiso, y yo trabajé honestamente cada día. Estamos a mano. Darío asintió lentamente, procesando toda esta información. La historia de Sofía de repente cobraba un nuevo significado. El Cadillac no era solo un coche, era la última conexión con un abuelo que probablemente fue la única figura paterna estable que tuvo en su vida. Don Emiliano murió hace 6 meses. Dijo Vicente. No fui al funeral, no me correspondía, era solo el conserje, pero lloré su muerte como si hubiera perdido a un amigo. Se quedaron en silencio, los tacos fríos sobre la mesa, olvidados, afuera. La ciudad rugía con su cacofonía nocturna habitual, pero dentro de ese pequeño apartamento, padre e hijo compartían el peso de secretos recién revelados. Esa chica, Sofía, dijo Vicente después de un largo rato, ella no sabe nada de esto. Don Emiliano nunca le habló de mí, más allá de que era el conserje. Probablemente ni siquiera sabe quién soy. Hoy, cuando le dije que era su conserje, se puso incómoda, recordó Darío, como si le diera vergüenza que alguien de nuestra clase hubiera arreglado lo que sus mecánicos caros no pudieron. No la juzgues tan duro, dijo Vicente suavemente. Ella creció en un mundo diferente, un mundo donde la gente como nosotros somos invisibles. No es su culpa, es lo que le enseñaron, pero Darío no estaba tan seguro. Había visto algo en los ojos de Sofía, algo que iba más allá del prejuicio de clase. Había visto dolor genuino, pérdida real, y ahora entendía por qué, esa noche, Darío no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama estrecha, mirando el techo descascarado, pensando en conexiones invisibles, en deudas no reconocidas, en historias que corrían paralelas sin tocarse nunca, hasta ahora, 3 días después. Sofía regresó al taller. Darío estaba trabajando en un Chevy Malibu del 78 cuando escuchó el rugido familiar del Cadillac. Su corazón dio un salto involuntario y se molestó consigo mismo por reaccionar así. Era solo una cliente rica que había venido por un servicio y ya había pagado. No había razón para sentir nada, pero cuando la vio bajar del coche, esta vez vestida más casualmente con jeans de diseñador y una blusa blanca simple, pero que probablemente costaba más que su renta mensual, sintió esa misma opresión en el pecho. «Hola», dijo Sofía, y había algo tímido en su voz que no había estado ahí la primera vez. «Señorita Monterrubio», respondió Darío limpiándose las manos en un trapo. «¿Algún problema con el Cadillac?» No, el coche funciona perfectamente, es solo que...» Se detuvo, mordiéndose el labio. «¿Puedo hablar contigo, no sobre el coche, sobre otra cosa?» Darío sintió una alarma inmediata. Nada bueno salía de conversaciones que empezaban así. «Claro», dijo de todos modos. Sofía miró alrededor del taller, nerviosa. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?» Darío señaló una pequeña oficina al fondo del taller. Era generoso llamarla oficina. Era más bien un cubículo con un escritorio desvencijado, una silla plegable y montones de facturas y manuales de reparación apilados por todas partes. Pero tenía una puerta que cerraba. Se sentaron, Sofía en la silla plegable, Darío apoyado contra el escritorio, cruzado de brazos, esperando. «He estado investigando», comenzó Sofía. «Después de que me arreglaste el coche quedé impresionada. Nadie había podido hacer lo que tú hiciste en 10 minutos, así que investigué sobre ti, sobre tu taller, sobre tu reputación». Darío sintió un escalofrío de incomodidad. No le gustaba la idea de que alguien con recursos
estuviera investigándolo. ¿Y qué descubriste? Preguntó con voz cuidadosamente neutral. Que eres increíblemente talentoso, que la gente en este barrio te considera un genio de la mecánica, que aprendiste todo de forma autodidacta, que nunca fuiste a una escuela técnica formal, que todo lo que sabes lo aprendiste en la calle, practicando, fallando, intentando de nuevo, y... Darío no sabía a dónde iba esto, y me di cuenta de que tu talento está completamente desperdiciado en este taller, dijo Sofía directamente. Darío sintió la rabia subir como lava caliente por su garganta. Cuidado con lo que dices sobre mi taller, dijo con voz peligrosamente baja. No lo digo como insulto, se apresuró a aclarar Sofía. Lo digo porque creo que podrías hacer mucho más. Mi familia tiene contactos en toda la industria automotriz. Podría conseguirte un trabajo en cualquier taller de lujo de la ciudad. O mejor aún, podríamos financiarte para abrir tu propio taller de alta gama, con equipo de primera, certificaciones, clientes que pagan bien. No, dijo Darío inmediatamente. Sofía parpadeó, claramente no esperando una negativa tan rápida. Ni siquiera has escuchado los detalles. No necesito escuchar los detalles, interrumpió Darío. No necesito tu caridad ni tus contactos, ni tu dinero para salvarme de mi humilde taller. No es caridad, protestó Sofía. Es reconocer el talento y darle la oportunidad de florecer. ¿Sabes qué es lo que realmente es? Darío se inclinó hacia adelante. Es tu culpa de clase tratando de sentirse mejor, comprando la redención con tu dinero. Mira, ayudé al pobre mecánico de Tepito. Qué buena persona soy. Sofía se puso pálida. Eso no es justo, no es justo. La voz de Darío subió. ¿Sabes qué no es justo? Que mi papá haya trabajado 30 años para tu familia, limpiando sus baños, cargando sus cajas, siendo tratado como mobiliario invisible, y nunca recibió más que un sueldo miserable. ¿Sabes qué no es justo? Que cuando se cayó por las escaleras de tu edificio hace 5 años y se jodió la rodilla para siempre, tu familia lo culpó de negligencia personal y no le dio un peso de compensación. ¿Quieres hablar de justicia? Sofía se había puesto de pie, temblando, con lágrimas en los ojos. Yo no sabía nada de eso. Claro que no sabías, dijo Darío con amargura. La gente como tú nunca sabe, porque la gente como yo somos invisibles para ustedes. Hasta que necesitan algo, hasta que sus mecánicos caros no pueden arreglar su coche y tienen que rebajarse a venir a Tepito. Eso no es cierto. Sofía lloraba abiertamente ahora. Vine aquí porque me dijeron que eras el mejor, y tenían razón, y quise hacer algo bueno. Quise devolver algo. No necesito que me devuelvas nada, dijo Darío, pero su voz había perdido algo de su filo al ver las lágrimas genuinas de Sofía. Solo necesito que me dejes en paz para seguir haciendo mi trabajo. Sofía asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando completamente el poco maquillaje que llevaba. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Tienes toda la razón. Lo siento, yo me voy. Salió de la oficina casi corriendo, y Darío escuchó el rugido del Cadillac, alejándose una vez más. Se dejó caer en la silla plegable, sintiéndose simultáneamente justificado y como una completa mierda. Esa noche, cuando le contó a su padre lo que había pasado, Vicente lo miró con una mezcla de decepción y comprensión. Le gritaste, dijo simplemente. Me lo merecía. Vino con su caridad de clase alta. Vino a ofrecerte una oportunidad, interrumpió Vicente. Y tú la rechazaste por orgullo. No es orgullo, es exactamente orgullo. Vicente se sentó pesadamente. Mijo, yo entiendo tu rabia. La llevo conmigo todos los días, pero esa chica no es responsable de los pecados de su familia. Ella estaba tratando de hacer algo bueno a su manera torpe y privilegiada, y tú la destruiste. ¿Estás de mi lado o del de ella?, preguntó Darío, molesto. Estoy del lado de la verdad, respondió Vicente, y la verdad es que ambos están cargando con dolores que no se han dicho. Ambos están pagando por pecados de una generación anterior, y hasta que no hablen honestamente sobre eso, van a seguir lastimándose. Darío sabía que su padre tenía razón, siempre la tenía en estas cosas, pero admitirlo significaba admitir que había juzgado mal a Sofía, y su orgullo no estaba listo para eso todavía. Pasó una semana antes de que Darío volviera a ver a Sofía. Esta vez no fue ella quien vino a él, fue su padre quien lo llamó con voz urgente y asustada. «Mijo, necesito que vengas al edificio, ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero es complicado. Solo ven, por favor». Darío cerró el taller y condujo su vieja camioneta pick-up hacia Polanco, sintiendo cada kilómetro el contraste entre su Tepito querido y estas calles perfectamente pavimentadas,
con árboles manicurados. El edificio Monterrubio era una torre de vidrio y acero de 20 pisos que gritaba dinero y poder. Encontró a su padre en el lobby, pálido y nervioso, hablando con Sofía. Cuando ella vio a Darío entrar, algo pasó por su rostro. Alivio, miedo, vergüenza. ¿Qué está pasando?, preguntó Darío. Hay una caja fuerte, dijo Vicente con voz temblorosa, en la antigua oficina de don Emiliano. Nadie ha podido abrirla desde que murió. Tiene un sistema de seguridad antiguo, mecánico, no electrónico, y dentro hay documentos que Sofía necesita urgentemente para evitar que la junta directiva la saque de la compañía. Darío miró a Sofía. ¿Por qué me están contando esto? Porque el sistema de seguridad es mecánico, explicó Sofía. Tu papá me dijo que tú entiendes sistemas mecánicos mejor que nadie. ¿Qué es si alguien puede abrirla sin destruir los documentos? ¿Eres tú y los expertos en cajas fuertes?, preguntó Darío con escepticismo. Ya vinieron 3, respondió Sofía. Todos dijeron que necesitarían taladrar o explotar la caja, lo que probablemente destruiría los documentos. Necesito esos papeles intactos. Son la prueba de la última voluntad de mi abuelo. Prueba de que quería que yo manejara la compañía, no los ejecutivos que están tratando de sacarme. Darío miró a su padre, quien asintió imperceptiblemente. Contra su mejor juicio, contra todo su orgullo herido, Darío dijo: llévame a la caja fuerte. Subieron al piso 20, al que alguna vez había sido el santuario privado de don Emiliano Monterrubio. La oficina era enorme, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero Darío apenas notó la vista. Su atención estaba completamente capturada por la caja fuerte en la esquina. Era una belleza antigua, una Mosler Safe Company de 1952, con un sistema de cerradura mecánico de precisión suiza, 3 discos, cada uno con 60 números posibles, 18.000 combinaciones en total. Y don Emiliano se había llevado la combinación a la tumba. Darío se arrodilló frente a la caja fuerte, poniendo su oído contra el metal frío, girando suavemente el dial. Podía sentir los mecanismos internos moviéndose, los discos rotando, los pernos alineándose y desalineándose. Esto va a tomar tiempo, dijo. Horas, quizás días. Tengo 3 días antes de la junta extraordinaria, dijo Sofía. Si para entonces no tengo esos documentos, pierdo la compañía que mi abuelo construyó durante 50 años. Darío miró hacia atrás y vio la desesperación real en sus ojos. Esto no era sobre dinero o poder, era sobre honrar la memoria de alguien que amaba. Voy a necesitar silencio absoluto, dijo. Y café, mucho café. Durante las siguientes 6 horas, Darío trabajó en la caja fuerte. Vicente y Sofía se quedaron en la oficina, sentados en silencio, observando ocasionalmente. Vicente traía café y sándwiches que Darío apenas tocaba, completamente absorbido en su trabajo. Era casi medianoche cuando Sofía finalmente habló, su voz suave rompiendo el silencio. Vicente, ¿puedo preguntarte algo? Claro, señorita Sofía. Mi abuelo, ¿era bueno contigo? Vicente se quedó en silencio durante largo rato antes de responder. Tu abuelo fue el hombre más complicado que he conocido. Podía ser duro, implacable en los negocios, pero conmigo sí fue bueno, muy bueno. Me ayudó cuando más lo necesitaba. Salvó la vida de mi hijo cuando tenía 3 años, pagando un tratamiento médico que yo no podía costear. Me dio dignidad cuando el mundo me trataba como basura. Sofía absorbió esto, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Nunca me habló de ti, al menos no de esta forma. Solo decía que eras el mejor conserje que había tenido jamás, que eras confiable. Pero nunca mencionó, nunca dijo que había hecho esas cosas. Tu abuelo no era de los que alardeaban de sus buenas acciones, dijo Vicente. Creo que trataba de compensar cosas que lo atormentaban. Mi padre, susurró Sofía. Él murió por su culpa, ¿verdad? El silencio en la oficina se volvió denso, pesado. Tu padre murió en un accidente, dijo Vicente cuidadosamente. Lo que pasó antes del accidente. Esas son conversaciones que tu abuelo debió tener contigo, no yo. Pero no las tuvo, dijo Sofía con voz rota. Nunca hablamos de mi padre. Era un tema prohibido. Y ahora está muerto y tengo todas estas preguntas y nadie que me las responda. Darío, todavía trabajando en la caja fuerte, escuchaba cada palabra. Podía sentir el dolor en la voz de Sofía, el mismo dolor que él había confundido con privilegio y frialdad. Tu padre, dijo Vicente lentamente, era un buen hombre atrapado en expectativas imposibles. Tu abuelo era un gigante, y es difícil ser el hijo de un gigante. Nada de lo que tu padre hacía era suficientemente bueno, y esa presión lo rompió, y yo crecí con el mismo peso.
dijo Sofía, tratando de ser suficientemente buena, suficientemente digna del apellido Monterrubio. Mi abuelo me amaba, lo sé, pero ese amor venía con el peso de redimir los pecados del pasado. Yo tenía que ser lo que mi padre no pudo ser. Fue en ese momento, escuchando la confesión rota de Sofía, que algo hizo clic dentro de Darío, y no era solo metafórico, era literal. El tercer disco de la cerradura de la caja fuerte se alineó perfectamente, y escuchó el sonido inconfundible de los pernos retrayéndose. La tengo, dijo, casi sin aliento. Giró la manija, y la puerta de la caja fuerte se abrió con un susurro de metal contra metal. Dentro había carpetas, documentos y sobres, pero lo primero que vio fue una fotografía antigua en un marco de plata. La sacó con cuidado y casi se le cae de las manos cuando vio lo que mostraba. Era una foto de don Emiliano Monterrubio, pero mucho más joven, probablemente de 40 años atrás, y junto a él, con un brazo sobre sus hombros y sonriendo ampliamente, estaba un joven Vicente Morales. Papá, dijo Darío con voz estrangulada. ¿Qué es esto? Vicente se acercó, vio la foto, y el color desapareció de su rostro. Eso fue hace mucho tiempo. Eso no es una foto de empleador y empleado, dijo Darío. Eso es una foto de amigos. Sofía tomó la fotografía, estudiándola cuidadosamente. En la parte de atrás hay algo escrito, dijo volteándola con la letra inconfundible de don Emiliano. Decía, con Vicente, mi verdadero hermano, el único hombre que me dice la verdad, 1988. El silencio que siguió era ensordecedor. Papá, dijo Darío lentamente. ¿Qué no me has contado? Vicente se dejó caer en una silla, de repente viéndose mucho más viejo que sus 58 años. No empecé a trabajar para don Emiliano en 1995, dijo finalmente. Lo conocí mucho antes. En 1987 yo era mecánico. Tenía mi propio taller pequeño, pero mío. Don Emiliano venía a mi taller con sus coches clásicos. No confiaba en nadie más para tocarlos. Darío sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Eras mecánico, repitió. Como yo, sí, y era bueno, muy bueno. Don Emiliano y yo nos hicimos amigos, amigos reales. Él me contaba sus problemas, yo le contaba los míos. Éramos de mundos diferentes, pero nos entendíamos. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, completamente absorta en la historia. En 1992 tuve un accidente. Un coche que estaba reparando se cayó del gato hidráulico. Me aplastó las manos. Los doctores dijeron que nunca volvería a tener la destreza fina necesaria para ser mecánico profesional. Perdí mi taller, perdí mi oficio, perdí todo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Vicente ahora. Don Emiliano me ofreció dinero, quiso ayudarme a empezar de nuevo, pero yo estaba destrozado, humillado, no quería su caridad, así que desaparecí y me alejé. 3 años después, cuando ya había tocado fondo completamente y tenía un hijo de 1 año que alimentar, tuve que tragarme mi orgullo, volví y le pedí trabajo, cualquier trabajo. Y él me dio el puesto de conserje. ¿Por eso nunca quisiste que yo fuera mecánico?, preguntó Darío, las piezas finalmente cayendo en su lugar. Por eso siempre me decías que estudiara otra cosa. No quería que vivieras mi dolor, admitió Vicente. No quería que amaras algo que pudiera serte arrebatado en un segundo. Pero tú tenías el don y no pude detenerte. Heredaste algo de mí que yo ya no podía tener. Sofía escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo la foto como si fuera algo sagrado. Mi abuelo nunca olvidó su amistad, dijo suavemente. Guardó esta foto en su caja fuerte más privada, junto con sus documentos más importantes. Buscó más en la caja fuerte y sacó un sobre con el nombre Vicente, escrito en la letra de don Emiliano. Esto es para ti, dijo, entregándoselo a Vicente con manos temblorosas. Vicente abrió el sobre con dedos que apenas funcionaban. Dentro había una carta y un cheque. Leyó la carta en silencio, y con cada línea que leía, más lágrimas caían. ¿Qué dice?, preguntó Darío suavemente. Vicente le pasó la carta, incapaz de hablar. Darío leyó en voz alta, su voz quebrándose en varias partes. Vicente, mi hermano, mi amigo verdadero, si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui de este mundo. Espero haber hecho las paces con mis demonios. Aunque lo dudo, te debo más disculpas de las que puedo contar. Cuando perdiste tus manos, perdí mi única amistad real, y fui muy cobarde para pelear por ella cuando tú la rechazaste. Debí haber insistido, debí haberte obligado a aceptar mi ayuda. En su lugar, te dejé sufrir por orgullo, tanto tú como yo, siempre tan orgullosos. Este cheque es por $1.000.000. No es caridad, es 30 años de amistad que nunca se reconoció públicamente.
Es el salario que debiste haber ganado como mi amigo y confidente, no como mi conserje. Dale a tu hijo el taller que tú nunca pudiste tener. Él heredó tu don, Vicente, y ese don no debe desperdiciarse limpiando los pisos de hombres que no valen una fracción de lo que tú vales. Con todo mi respeto y amor, tu hermano, Emiliano. El silencio en la oficina era absoluto, roto solo por el sonido de 3 personas llorando juntas, unidos por historias que nunca supieron que compartían. La junta extraordinaria de la compañía Monterrubio se llevó a cabo 3 días después. Tal como estaba programado, Sofía entró a la sala de juntas con los documentos que Darío había rescatado de la caja fuerte, documentos que probaban sin duda que don Emiliano quería que ella y solo ella manejara su legado. Los ejecutivos que habían planeado sacarla tuvieron que tragarse su ambición y aceptar la voluntad del fundador. Sofía Monterrubio se convirtió oficialmente en la CEO de Grupo Automotriz Monterrubio. Su primer acto como CEO fue establecer un fondo de compensación retroactiva para todos los empleados que habían sufrido accidentes laborales en las últimas 3 décadas y no habían recibido compensación justa. Vicente Morales fue el primero en la lista. Su segundo acto fue buscar a Darío. Lo encontró en su taller, como siempre, trabajando en el Chevy Malibu que había estado arreglando hacía semanas. Cuando escuchó el Cadillac llegar, Darío salió, limpiándose las manos en su overol, con una sonrisa pequeña en los labios. «Felicidades, CEO Monterrubio», dijo. «Gracias», respondió Sofía, y había algo diferente en ella. Parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso que había estado cargando toda su vida. «Vengo a hacer una propuesta, y antes de que me grites otra vez, escúchame hasta el final». Darío levantó las manos en señal de rendición, sonriendo más ampliamente. «Te escucho. Mi abuelo amaba los coches clásicos. Tenía una colección de 12 vehículos antiguos guardados en un hangar privado. Todos necesitan mantenimiento especializado. Amor, cuidado, quiero crear un taller de restauración de alto nivel especializado en vehículos clásicos y quiero que tú lo dirijas». Darío abrió la boca para protestar, pero Sofía levantó la mano. «No es caridad. Es un trabajo bien pagado porque eres el mejor en lo que haces. Tendrás completa autonomía, presupuesto para contratar quien quieras, equipamiento de primera, y si quieres puedes seguir manteniendo este taller también. No tienes que elegir». «¿Por qué?», preguntó Darío simplemente. «Porque mi abuelo creía que el talento merece oportunidades, sin importar de dónde venga, porque tu padre fue su mejor amigo, y nunca pudo honrar esa amistad públicamente, porque tú me salvaste cuando más lo necesitaba, porque su voz se suavizó, porque creo que en otro mundo, en otras circunstancias, podríamos haber sido amigos, y me gustaría intentar serlo en este mundo si me dejas». Darío la miró durante largo rato, viendo a la persona detrás del apellido, del dinero, de las expectativas. Vio a alguien tan atrapado por su historia como él lo estaba por la suya. Vio a alguien tratando de hacer lo correcto con las herramientas imperfectas que le habían dado. «Con una condición», dijo finalmente. «¿Cuál?» «El taller se llama Taller Morales Monterrubio. 2 apellidos, 2 historias, una sola visión». Sofía sonrió, y era una sonrisa genuina, brillante, llena de esperanza. «Trato hecho». Extendió su mano. Darío la miró. Esta mano suave, sin callos, tan diferente de la suya, y la estrechó firmemente. 6 meses después, el taller Morales Monterrubio abrió sus puertas en un edificio restaurado entre Polanco y Tepito, un punto medio literal y simbólico entre 2 mundos. Era espacioso, moderno, con equipo de última generación, pero también tenía fotos en las paredes, fotos de don Emiliano con sus coches clásicos, fotos de Vicente en su antigua época de mecánico, fotos del viejo taller de Darío en Tepito. La inauguración fue un evento extraño y maravilloso. Ejecutivos de traje compartían espacio con mecánicos de overol. Gente de Polanco conversaba con gente de Tepito. Don Esteban, el casero paciente, estaba ahí, orgulloso como si él mismo hubiera construido el lugar. Doña Lupita trajo tacos para todos, y nadie rechazó su comida. Vicente Morales, oficialmente jubilado pero oficiosamente trabajando como consultor del taller porque no podía simplemente quedarse en casa, observaba todo con lágrimas en los ojos. Su hijo, su Darío, había logrado lo que él nunca pudo. Había tomado su don y lo había convertido en algo más grande de lo que cualquiera había imaginado. Darío y Sofía cortaron el listón juntos, y cuando las cámaras tomaron la foto, capturaron algo que ninguno de los fotógrafos profesionales pudo haber planeado. El momento exacto
en que dos personas de mundos diferentes se miraron y se reconocieron como iguales, no por su dinero, o su apellido, o su código postal, sino por su humanidad compartida, sus pérdidas compartidas, sus esperanzas compartidas. El primer proyecto del taller fue restaurar completamente el Cadillac Eldorado 1959 de don Emiliano. Darío trabajó en él personalmente durante 3 meses, con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Era un acto de amor, de respeto, de cerrar círculos que habían estado abiertos durante décadas. Cuando finalmente terminó, cuando el Cadillac brillaba como el día que salió de la fábrica, con su motor BP8 ronroneando perfectamente, Darío le entregó las llaves a Vicente. «Papá, este es tuyo. Don Emiliano hubiera querido que tú lo tuvieras». Vicente tomó las llaves con manos temblorosas. Estas manos que ya no podían hacer el trabajo fino de un mecánico, pero que todavía podían sostener un volante. Se metió en el Cadillac. Sintió el cuero suave bajo sus manos, escuchó el motor cantar su canción poderosa, y en ese momento, sentado en el coche de su amigo muerto, sintió algo que no había sentido en 30 años. Paz. El círculo estaba completo. Su hijo había honrado no solo su memoria, sino también la memoria de la amistad más importante de su vida. Sofía observaba desde la puerta del taller y Darío se paró junto a ella. «¿Crees que tu abuelo estaría orgulloso?», preguntó Darío. Sofía pensó en la pregunta durante largo rato antes de responder. «Creo que mi abuelo estaría asombrado, no por lo que logramos, sino porque logramos lo que él nunca pudo, juntar dos mundos que él mantuvo separados toda su vida. Honramos su memoria no repitiendo sus errores, sino aprendiendo de ellos». Darío asintió, mirando a su padre dar una vuelta alrededor del estacionamiento en el Cadillac, sonriendo como niño con juguete nuevo. «¿Sabes?», dijo después de un momento, «esa primera vez que viniste a mi taller, te traté horrible». «Sí, lo hiciste», coincidió Sofía con una pequeña sonrisa. «Lo siento, de verdad. Yo también lo siento. Por ser tan arrogante, por pensar que podía salvarte con mi dinero». Se quedaron en silencio cómodo, viendo el Cadillac circular, este pedazo de historia que los había conectado de formas que ninguno podría haber predicho. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Darío finalmente. Que la solución a ese Cadillac fue tan simple, solo un cable desconectado, 10 minutos de trabajo, pero esos 10 minutos cambiaron todo». Sofía se rió suavemente. «A veces las soluciones más simples son las más difíciles de ver. Necesitas a alguien que mire el problema desde un ángulo diferente, alguien que no esté cegado por complicaciones innecesarias». «¿Crees que eso es lo que somos?», preguntó Darío. «Personas que nos vemos desde ángulos diferentes. Creo que fuimos entrenados para vernos desde lados opuestos», respondió Sofía pensativamente. «Pero hemos aprendido a vernos directamente, sin los filtros de clase, dinero, apellidos, solo como personas tratando de honrar las memorias de quienes amamos». Vicente estacionó el Cadillac y salió. Su rostro radiante de alegría, caminó hacia ellos y puso un brazo alrededor de Darío y otro alrededor de Sofía, juntándolos en un abrazo que simbolizaba mucho más que afecto personal. «Mi hijo, la nieta de mi mejor amigo, y yo», dijo Vicente. 30 años de historia, secretos, dolor y finalmente algo bueno, algo verdadero. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que las luces del taller se apagaron y las calles se quedaron en silencio, el Cadillac Eldorado 1959 permanecía estacionado en el lugar de honor del taller. Brillaba suavemente bajo la luz de la luna, sus cromados reflejando las estrellas. Era solo un coche, metal, caucho, vidrio, pero también era un puente entre generaciones, un testigo de amistades improbables, un catalizador de segundas oportunidades. Era la prueba de que a veces los objetos que heredamos no vienen solo con recuerdos, sino con responsabilidades, la responsabilidad de honrar el pasado mientras construimos algo mejor para el futuro. Y en 10 minutos, un joven mecánico de Tepito había comenzado ese proceso sin siquiera saberlo. Había reconectado más que un cable, había reconectado historias, vidas, destinos, porque al final, todos somos como motores complejos. A veces nos rompemos no porque algo grande esté mal, sino porque una pequeña conexión se perdió, y a veces todo lo que necesitamos es que alguien con las habilidades correctas, el corazón correcto y la disposición correcta nos mire de verdad y diga: «Puedo arreglar esto», y lo hace en 10 minutos, o en 6 meses,
o en toda una vida, Darío Morales Ramos nunca olvidaría el día en que Sofía Monterrubio llegó a su taller, no porque ella fuera rica o hermosa o porque le cambió la vida materialmente, sino porque ese día aprendió que el verdadero valor de una persona no se mide en pesos o apellidos, se mide en su capacidad de ver más allá de las fronteras que la sociedad construye, de extender la mano a través de divisiones que parecen infranqueables, de reconocer que todos, absolutamente todos, cargamos historias que nos hacen humanos y que a veces, solo a veces, esas historias se entrelazan de formas milagrosas, como cables en un motor complejo, cada uno esencial, cada uno conectado, cada uno necesario para que la máquina funcione. El Cadillac era la máquina, pero las personas eran el motor. Y ahora, finalmente, después de décadas de desconexión, todos los cables estaban en su lugar. El motor ronroneaba perfectamente, y lo seguiría haciendo por mucho, mucho tiempo.